continuemos. Ok. Entonces, bueno, este criterio de las sucesiones es muy útil, o sea, es muy práctico, porque no solo les dicen si la función es integrable o no, sino que les ayuda a calcular la integral. Sin embargo, pues no es fácil encontrar esta sucesión de sucesiones, esta sucesión de particiones en general, ¿no? Entonces, los siguientes criterios que vamos a ver son, digamos, como más universales, no son tan prácticos para calcular las integrales, pero sí van a ser muy prácticos para demostrar si cierta función es integrable, o propiedades de las integrales, o como es un sí solo sí, obtener información en base a con base en una función que sea integrable. Entonces, ¿puedo cambiar ya de página? Sí, gracias. Sí, adelante. Okay. No, al rato la subo, no se preocupen, o le regresamos. Ok, entonces, el siguiente criterio que vamos a ver depende del libro, hay veces que le llaman el criterio de Cauchy, hay veces que es el criterio de Riemann, pero bueno, es el mismo criterio. Y es como el teorema más usado para ver que una función sea integrable. ¿Sí? Entonces el criterio de integrabilidad de Riemann. Pero les digo, dependiendo de dónde lo vean, hay veces que también le llaman de Cauchy. Bueno. Ok. Y dice lo siguiente. Tenemos una función acotada en un intervalo AB. Y lo que nos va a decir el teorema es que f es integrable sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe una partición. No habían salido los epsilon, ¿verdad? Existe una partición P sub epsilon, porque es una partición que depende de epsilon, tal que la suma superior de f respecto a esa partición menos la suma inferior de f respecto a esa partición es menor que epsilon. ¿Sí? Déjenme ponerlo aquí. Y esta partición no lo puse, pero es una partición P sub epsilon del intervalo A, B. ¿Sí? A ver, observen que en realidad esto siempre es mayor o igual que 0, ¿se acuerdan? Fue una de las observaciones que hicimos, no me acuerdo si el primer o el segundo día. Siempre, siempre, la suma superior es más grande que la inferior, fue el miércoles. Entonces, como este es mayor o igual, si este lo restamos, pues vamos a obtener que es mayor o igual, ¿sí? Y lo que nos está diciendo el criterio es que la función va a ser integrable si solo si esta diferencia yo la puedo hacer tan pequeña como yo quiero. En términos geométricos, a ver, creo que ya hice el dibujito antes para no perder tiempo haciéndolo. En términos geométricos, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Si tenemos una función, esta es la gráfica de la función, aquí está el intervalo A, B, y damos cualquier epsilon mayor que 0, lo que necesitamos encontrar es una partición, que es, digamos, esta que les dibujé aquí, tal que esta diferencia sea menor que epsilon. ¿Esta diferencia qué significa? Si los amarillos son los rectángulos correspondientes a la suma inferior y los grandes son los rectángulos correspondientes a la suma superior, justo esta diferencia es el área que queda aquí. Si se fijan, esa área, estos rectangulitos chiquitos que están quedando aquí, están envolviendo como la gráfica de la función, ¿sí? Es como algo que hay que observar, que no lo vamos a necesitar en este curso, pero más adelante es importante eso. Entonces, lo que está pasando es que esta diferencia, o sea, estos rectangulitos,
la suma de sus áreas es muy pequeña. Entonces, si nosotros podemos hacer esa suma de áreas muy pequeña, la función es integrable, ¿sí? Y si la función es integrable es porque nosotros vamos a poder hacer estos rectangulitos tan pequeños como nosotros queramos. Esa es la interpretación geométrica. ¿Está claro lo que dice el enunciado más o menos? En realidad creo que con las aplicaciones va a quedar un poco más claro. Pero bueno, al menos entender esto, ¿no? Que la función va a ser integrable sí, solo sí, pues hay un momento en el cual las sumas superiores y las inferiores están muy cerca. ¿Sí? Sí. Ok, pues vamos a demostrarlo. Es un sí, solo sí. Entonces empezamos con la ida y luego el regreso, ¿sí? Entonces, para la ida, supongamos que f es integrable. Y lo que necesitamos demostrar es esto, que para cualquier epsilon existe una partición que cumple esta desigualdad. Entonces, damos un epsilon. Y lo que tenemos que demostrar es que existe una partición del intervalo tal que la suma superior de f respecto a la partición p sub epsilon menos la suma inferior es menor que epsilon. Ok. Pues esto es muy sencillo. Hay dos formas de hacerlo. Una es aplicando directamente la definición de supremo e ínfimo para la suma, para la integral superior y la integral inferior, o usando el regreso del teorema que acabamos de ver, ¿sí? De que como es integral, de como la función es integrable, entonces existen estas sucesiones de particiones, tales que las sumas superiores y las inferiores convergen al mismo límite. ¿Cuál quiere? O sea, hay dos opciones, una usando definición y otra usando sucesiones. ¿Cuál prefiere? ¿No hay preferencia? La definición. Definición, ok. Esa es la demostración clásica. Entonces vamos a hacerla. Entonces, por la definición, entonces como UF, es decir, la integral superior es igual al ínfimo de todas estas sumas superiores, pues existe una partición, llamémosle P, partición de A, B, tal que la suma superior de F respecto a esta partición P es menor que UF más epsilon medios. Es algo muy parecido a lo que hicimos hace ratito. Aquí tenemos UF, que es el ínfimo de todas las sumas superiores. Si me muevo ligeramente a la derecha, pues entonces se me cuela por aquí una suma superior, ¿sí? Entonces, esta de aquí va a ser menor que este valor. Y análogamente, como la integral inferior es igual al supremo de todas las sumas inferiores, déjenme ponerle R porque ya usé la P para otra cosa, R partición. Pues entonces, si yo me muevo, bueno, ahorita hago otro dibujo aquí, tengo aquí ahora la suma, la integral inferior, me muevo ligeramente a la izquierda, aquí tendría el F menos epsilon medios, y si yo me muevo ligeramente a la izquierda, pues se me va a colar algún elemento de esta familia, ¿sí? Porque LF es el supremo de todos ellos. Entonces, si me muevo ligeramente, este ya no es J y por lo tanto se debe colar 1. Entonces, existe Q, partición
de A, B, tal que LF menos epsilon medios es menor que la suma inferior de F respecto a Q. ¿Sí? Simplemente usé la definición de supremo y de ínfimo. Ok. Ahora, vamos a considerar P epsilon. Nosotros estábamos buscando una partición. Entonces, vamos a hacer el mismo truquito que hicimos hace rato. P epsilon va a ser la unión de P con Q. P era esta que habíamos encontrado aquí. ¿Sí? Entonces, P sub epsilon es refinamiento de P y de Q. Disculpe, una pregunta rápida. Sí, claro. Entonces, ¿qué era R? R era nada más para correr todas, ¿no? O sea, era el supremo de todas las sumas inferiores, okay. ¿Sí? Entonces, R cualquier partición. Ok, ¿Sí? gracias. Sí, fue porque usé P para la otra que me cambió. Ok. Entonces ya tenemos P epsilon y yo digo que esta es la buena. Entonces vamos a verificarlo. Entonces para verificarlo vamos a hacer unas cuentitas. Tenemos por aquí la integral inferior menos epsilon medios, que sabemos que es menor que la suma inferior respecto a la partición Q, pero como P sub epsilon es refinamiento de Q, pues esta suma inferior va a ser menor o igual que la suma inferior respecto a P sub epsilon. ¿Están de acuerdo? Aquí lo pongo. Ya que P epsilon es refinamiento. Y, bueno, teníamos esto, y luego este de aquí es menor o igual que la suma superior de F respecto a P sub epsilon, porque siempre cuando tenemos la misma partición, la suma inferior es menor o igual que la superior. Y este a su vez va a ser menor o igual que U de FQ, ya que, aquí le pongo, ya que P sub epsilon es refinamiento de Q. Y por último, este de aquí, la suma superior de F respecto a Q, la habíamos, perdón, le puse mal, no Q, P. Aquí, P. Entonces, ya que P sub epsilon es refinamiento de P. La suma superior de F respecto a P, la habíamos escogido de manera que fuera menor que la integral superior más epsilon medios. Entonces, todo esto es menor que la integral superior más epsilon medios. Y nuevamente nos vamos a quedar con estas partes de la desigualdad. Esta de aquí, esta y esta de acá. Entonces voy a hacer nada más como un diagramita. Tenemos aquí la integral inferior, que por cierto, estamos asumiendo que la función es integrable, ¿no? Entonces, en realidad, la integral inferior es igual a la integral de AB de F, ¿sí? Y esto de aquí, pues también es igual a la integral de AB de F. Entonces, tenemos aquí la integral inferior, que es igual a la integral, que es igual a la integral superior. ¿Sí? Aquí tenemos un mismo valor. Y por otro lado, aquí tenemos LF menos epsilon medios, que nuevamente pues es igual a la integral menos epsilon medios. De este lado vamos a tener la integral superior más epsilon medios, que es igual a la integral de AB más epsilon medios. ¿Sí? Entonces, digamos, este valor lo tenemos aquí, este valor lo tenemos aquí. Y luego, por aquí está la suma superior de F respecto a esta partición P sub epsilon, y por aquí queda la suma inferior de F respecto a la partición P sub epsilon. ¿Ok? Entonces ya ubiqué cómo se encuentran todos estos de aquí, y por lo tanto podemos concluir que la distancia, o sea, UF
P sub epsilon menos LF P sub epsilon, es decir, esta longitud, va a ser menor o igual que esta longitud. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Es decir, la distancia entre estos dos es menor o igual que la distancia entre los extremos de la desigualdad. Entonces, esto implica que U F P sub epsilon menos L F P sub epsilon es menor que la distancia de los extremos, que no era otra cosa más que la integral de AB de F más epsilon medios, menos la integral de AB, te voy a poner el menos afuera, menos la integral de AB de F menos epsilon medios, y esto es igual a la integral de AB de F más epsilon medios, menos la integral de AB de F, y otra vez más epsilon medios. Entonces, estas se cancelan, y solamente sobreviven estos dos, que es igual a epsilon. Entonces, por lo tanto, esta partición que encontramos sí va a cumplir que la suma superior de F respecto a esa partición menos la suma inferior va a ser menor que epsilon, y era justo lo que teníamos que demostrar. ¿Quedó claro? Yo tengo una duda. Sí. Si nos regresamos tantito, por favor. Que ahí en las desigualdades, no, tantito arriba. En esas desigualdades, ¿no podríamos como simplemente ya tomar los extremos de las desigualdades? O sea, por ejemplo, que la integral inferior menos epsilon medios era menor a la integral superior más epsilon medios. O sea, bueno, lo que pasa es que lo que tú necesitabas era garantizar que estos dos estuvieran muy cercanos. Entonces, esta y esta siempre se cumple. O sea, esta y esta siempre se va a cumplir. Pero tú necesitabas meter dentro a estos dos. Por eso fue que hicimos primero encontrar esta Q, primero encontrar la F y la Q, y luego con esa construir la P sub epsilon, y así ya garantizamos que estas dos quedan entre esta y esta. Ya. ¿Sí? Porque si te tomas cualquier partición, pues podría ser que la suma inferior todavía fuera más pequeña que esto de aquí, ¿sí? Acuérdate que LF es el supremo de todas las sumas inferiores. Y si tú agarras cualquiera, pues podría caer por acá, ¿sí? Y entonces ya no quedó en este lapso. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Para qué usamos la partición R? La R no la usamos, fue nada más para llamar este conjunto. Si se acuerdan, este conjunto, si les causa mucha confusión esta R, la podemos borrar. Y simplemente el supremo de, ¿se acuerdan del conjunto L? Que era el de todas las sumas inferiores. Ya, entonces esta P Era fija nada y más esa para va llamarle corriendo. indexar los elementos del conjunto L, ¿sí? R nunca se usó, o sea, nunca escogimos una partición que se llamara R. ¿Esa L es diferente a la L de la que está a la izquierda? Sí, esta es la L garigoleada, ¿se acuerdan? Lo vimos la clase pasada. La L garigoleada era justo el que acabo de borrar. Son todos, el conjunto de todas las sumas inferiores. Le voy a poner R, no se confunden, donde R es una partición arbitraria de A, B. Si revisan sus notas del miércoles, definimos este conjunto L como este de aquí. Yo tengo otra duda. ¿Sí? Bueno, entiendo que si le restamos algo al superior se va siempre a colar un número, ¿no? Pero... Al supremo, sí. Ajá, perdón, al Si le supremo. sumamos. Pero... Perdón, si le restamos. Al supremo si le restamos. Ajá, sí le restamos, así es. Pero ¿cómo garantizamos que realmente existe una forma de acomodar los rectángulos, por así decirlo, y que te dé exactamente la suma que necesitas? Pues así, o sea, se nos coló uno, se nos Ajá. coló otro, tomamos, estos eran distintos, ¿no? Entonces quizás esos no nos servían, pero al momento de que refinamos, de que consideramos la unión, justo ese ya nos servía.
Bueno, más bien me refiero a cómo garantizamos que hay tantas sumatorias como reales. Bueno, en este caso serían enteros, ¿no? Bueno, no enteros, reales positivos, ¿no? Porque estamos hablando de sumatorias. O- A ver, no entiendo bien tu pregunta, porque para empezar eso es algo que no necesitamos en ningún momento, por un bueno, lado. Por es otro que lado, no necesariamente, por ejemplo, en una función constante, todas las sumas superiores y todas las inferiores valen lo mismo. mi pregunta es, ¿cómo sabemos que siempre se van a colar pues una sumatoria si no sabemos que Por realmente la se puede? definición de supremo y de ínfimo. Ujú. Ok. ¿Sí? O Sí. sea, podría ser que el conjunto tenga un solo elemento, pues ese va a ser el que se va a colar. Pero Sí. la definición de supremo e ínfimo es la que te garantiza que siempre se cuele. Sí, ok. Gracias. Sí, gracias, Saraí. Sí, si tienen dudas de ínfimos y supremos, les recomiendo que chequen la parte de ínfimos y supremos de cálculo 1. Hay unos videos ahí en la lista para que recuerden eso. Tengo otra Es duda. simplemente la definición. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? Todavía no terminamos de demostrar el teorema. Nos falta el regreso. Sí, yo tengo otra duda. Sí. Definimos UF con P partición, esa P es arbitraria, ¿no? Y también a LF con R partición, ¿no? Entonces no son la misma. Sí, a ver, aquí quizás fue, ok, aquí llámale, ya entendí, este de aquí, o sea, es que aquí todavía yo no escogía ninguno, entonces como no había escogido ninguno, le podría llamar como sea. Le puedes poner R aquí y así ya se ve más bonito, ¿no? Pero cuando son iguales sí tienen que ser la misma partición, ¿no? O sea, con el... En este momento, cuando yo iba aquí, yo decía pues P partición porque estaba tomando cualquier partición arbitraria. En el momento que me elegí una, bueno, a esta le llamé P, ¿sí? Por eso cuando escribí aquí, yo ya no quise usar la P, porque la P ya estaba elegida, ¿sí? Pero digamos, aquí son arbitrarias. Y de estas yo me escojo una. Más bien, existe una por la definición del ínfimo. Vale, gracias. ¿Sí? Ok. Nos falta el regreso. Y el regreso, pues, vamos a hacerlo. Entonces, en el regreso, ¿qué tenemos que suponer? Para el regreso tenemos que suponer que para cualquier épsilon mayor que 0, existe una partición P sub épsilon tal que la suma superior menos la suma inferior es menor que épsilon. Esa es mi hipótesis. Y lo que yo necesito demostrar es que F es integrable. ¿Sí? Eso es lo que me pide demostrar el regreso. ¿Qué significa demostrar que F sea integrable? O sea, ¿cómo demuestro yo eso? Tiene que demostrar que la suma superior y la inferior son iguales, ¿no? Que la integral superior es igual Ajá. a la integral inferior. Sí, muy bien. Entonces, esto es lo que yo necesito demostrar. Ok. ¿Cómo demuestro yo que dos números son iguales? Pues, si pudiera hacerlo directamente lo haría. Lo que voy a hacer es demostrar que para cualquier épsilon mayor que 0, el valor absoluto de UF menos LF es menor que épsilon. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan? O sea, esto es una de las propiedades que se demuestran en cálculo 1, que si tienen números A y B tales que la diferencia en valor absoluto siempre es menor que épsilon, entonces es porque esos dos números son iguales. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, eso voy a demostrar, pero en realidad es más sencillo porque yo ya sé que UF, la integral superior, siempre es mayor o igual que la integral inferior. Entonces, este valor absoluto es en realidad la integral superior menos la integral inferior. ¿Sí?
porque yo ya sé que esto de aquí siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces eso, me puedo quitar el valor absoluto y simplemente demostrar esto de aquí. ¿Todos de acuerdo? Con que yo demuestre esto, ya acabé. ¿Sí? Ok. Entonces, sea epsilon mayor que 0. Y por hipótesis, existe esta partición tal que la suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon. Entonces, por hipótesis, existe una partición P sub epsilon tal que la suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon. Y ahora, pues, nuestro diagrama se ve así. Por aquí está la suma superior respecto a esta partición P sub epsilon. Por aquí está la suma inferior. Luego, por aquí tenemos la integral inferior, que siempre es mayor o igual que cualquier suma inferior. Por aquí está la integral inferior, la integral superior, que siempre es mayor o igual que la integral inferior y menor o igual que cualquier suma superior. ¿Qué deducimos de aquí? Pues que la distancia entre estos dos, es decir, UF menos LF, va a ser menor o igual que la suma superior de F respecto a la partición P sub epsilon menos la suma inferior respecto a la partición P sub epsilon. ¿Están de acuerdo? Es decir, que esta distancia es menor o igual que esta distancia. Sí. Sí. ¿Y cómo había escogido yo estas particiones? Pues de manera que UF P epsilon menos LF P epsilon fuera menor que epsilon. Entonces me fijo en esta parte y simplemente concluyo que UF menos LF es menor que epsilon y eso era exactamente lo que yo quería demostrar. Entonces ya acabé. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profesora, ¿podría repetir este último paso de cómo, ya que son menor, la distancia es menor a epsilon, cómo concluimos que son iguales? Ah, aquí, eso lo hicimos aquí. Queríamos demostrar que eran iguales. Y demostrar que dos números son iguales es lo mismo que demostrar que su diferencia en valor absoluto es menor que epsilon para cualquier epsilon. Pero como nosotros ya sabemos que uno es mayor que el otro, en vez del valor absoluto, simplemente hay que ver que UF menos LF es menor que epsilon para cualquier epsilon. ¿Sí? Tengo una duda. Sí, ok. Gracias. ¿Sí? ¿Puedes recapitular así lo más rápido que se pueda por qué sucede que si la diferencia entre dos números es menor a epsilon, entonces son iguales para cualquier epsilon? A ver. Si no son iguales, uno es mayor, es por la propiedad de tricotomía. Si no son iguales, uno es mayor que el otro. Y entonces, ejercicio, encuéntrate un epsilon. O sea, si no son iguales, es porque uno es menor que otro, ¿no? O sea, si tienes A menor que B, entonces suponte, sin perder la generalidad, que B es más grande que A. Entonces, B menos A es mayor que 0. Te tomas no sé, epsilon igual a, lo que B menos A funciona, pero B menos A entre 2. Y tendrías que B menos A es menor que este epsilon, igual a B menos A entre 2. Pues eso es una contradicción, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, es por la propiedad de tricotomía. Ok. Muy bien. Este criterio lo vamos a usar mucho, pero no tanto para calcular integrales, sino para, digamos, demostrar teoremas de integrabilidad. O sea, de que algo es integrable, de que ciertas cosas se comportan de cierta manera. Ok. Pues para terminar la clase de hoy vamos a ver un teoremita muy sencillo.
que nos dice que todas las funciones monótonas son integrables. Entonces les recuerdo, nada más un recordatorio. Tenemos una función definida en un intervalo. Entonces, f es creciente o monótona creciente si para cualquier x, y en el intervalo, tal que x es menor que y, se cumple que f de x es menor o igual que f de y. F es decreciente si para cualquier par de puntos en el intervalo, tales que x es menor que y, se cumple que f de y es mayor o igual que f de x. Perdón, f de x es mayor o igual que f de y. ¿Sí? O sea, se voltea la desigualdad. Luego, f es monótona si es creciente o decreciente. Y luego esto lo vamos a usar más adelante, llámenle esa desigualdad 1 o 2. Entonces, si las desigualdades 1 o 2 son estrictas, entonces f se llama estrictamente creciente o decreciente, según sea el caso. ¿Sí? Todos vieron ese tipo de definiciones en cálculo 1. Sí, es así. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a demostrar es que si una función es monótona, es decir, si es creciente o decreciente, va a ser integrable. Entonces, teorema. Sea f definida en un intervalo a, b, a r monótona. Entonces, f es integrable. Y con esto, antes de demostrarlo, vean que de aquí ya salen un montón de ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, si se fijan en la función techo o la función piso, esas, aunque no son continuas, son monótonas, estas van a ser integrables. Son integrables cuando las restringen a algún intervalo de la forma a, b. Luego, por ejemplo, todas las potencias impares, es decir, x cuadrada, x cúbica, perdón, x cúbica, x quinta, todas las potencias impares, como son funciones crecientes, ay, me salió muy fea son como así, ¿no? Más o menos las gráficas, son funciones crecientes, pues entonces, si las restringimos a algún intervalo cerrado y acotado, van a ser integrables. Entonces, estas son integrables en intervalos a, b. También, por ejemplo, si consideran la función 1 entre x, lo voy a poner así, f definida en un intervalo a, b, a r, donde f de x es de la forma 1 entre x, pues entonces f es integrable siempre y cuando 0 no pertenezca al intervalo a, b, porque ahí no está definida, ¿no? Entonces, si no pertenece al intervalo a, b, es porque este intervalo se queda en el 0 infinito o se queda en el menos infinito 0, ¿sí? Y pues en ambos casos, la función 1 entre x es decreciente.
Entonces, como es decreciente, es monótona y por este teorema va a ser integrable. ¿Sí? Entonces, bueno, este teorema nos va a dar una gran familia de funciones integrables. Vamos a demostrarlo, es muy sencilla la demostración y ya con eso terminamos la clase de hoy. Demostración. Perdón, ¿podría repetir lo de la última proposición? ¿La última qué? Lo de la última proposición, la de integrable, con 1 sobre x. Ah, este ejemplo, el último ejemplo. Esta función es decreciente en cualquier intervalo cerrado y acotado, siempre y cuando no esté el 0, ¿no? O sea, la gráfica de esa función, les recuerdo cómo va, bien así, bien así. Entonces, si te tomas un intervalo que no contenga el 0, perdón, o se queda en los números negativos o se queda en los números positivos, ¿sí? Porque si contiene el 0, pues agarra partes negativas y partes positivas, ¿no? Pues más bien, sí. Si agarra partes positivas y agarra partes negativas, por definición de intervalo contiene el 0, y pues esos justos son los que fallarían. Pero si cae en los números positivos o en los números negativos, la función restringida al intervalo va a ser decreciente. Y si es decreciente es integrable, es lo que me está diciendo el teorema. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, entonces para que todos estos ejemplos se hagan realidad, tenemos que demostrar el teorema. Vamos a hacerlo. Ok. Entonces, sea f definida en un intervalo de la forma a, b, monótona. Entonces esto implica que f es creciente o decreciente. Yo les voy a hacer el caso en el que sea creciente y ustedes de ejercicio moral les toca hacer el caso decreciente. Entonces supongamos, sin perder la generalidad, que f es creciente. Es muy análogo el otro caso. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? ¿No? Para cualquier elemento del dominio, como la función es creciente, si x está en el intervalo a, b, pues lo que sucede es que a es menor o igual que x y x es menor o igual que b. Y como la función es creciente, pues entonces f de a es menor o igual que f de x, quien a su vez es menor o igual que f de b. Entonces, si se fijan, pues f es acotada, que era una de las condiciones que necesitábamos para que una función fuera integrable, ¿no? Necesitábamos que fuera acotada y que además pues fuera integrable. Ok, entonces con esto ya sabemos que es acotada. Lo que vamos a hacer es usar el criterio de integración que acabamos de ver. Entonces, necesitamos demostrar que para cualquier épsilon mayor que 0, existe una partición P sub épsilon tal que la suma superior de f respecto a esta partición menos la suma inferior es menor que épsilon. ¿Sí? Si yo demuestro esto, ya acabé por el teorema anterior. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, damos un épsilon mayor que 0. Y yo voy a decir, sea n en los naturales, tal que, a ver, bueno, se los doy y luego vemos por qué. Tal que b menos a por f de b menos f de a entre n sea menor que épsilon. ¿Sí? Si quieren, si no saben de dónde sale esto, ahorita vamos a ver, lo pueden no poner y ahorita lo ponemos. Ok, entonces sea n en los naturales muy grande para que se dé esta desigualdad. Si se fijan, como f de b es mayor o igual que f de a y b menos a, b es mayor estricto que a, pues esto de aquí siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces siempre es posible encontrar esta n que haga esto pues muy pequeño. Y vamos a considerar, sea P sub n, pues esta partición en n pedazos iguales
donde T0 es igual a A, luego tomamos T1, y así hasta llegar a Tn igual a B, y de manera que, bueno, T0 ya dije que es igual a A, T1 va a ser igual a A más B menos A entre N, Tk va a ser igual a A más K veces B menos A entre N, y pues Tn es igual a A más N veces B menos A entre N igual a B. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que en general un intervalo A, B siempre se puede partir en N pedazos de la misma longitud, y justo era esta partición. ¿Sí? Sí. Ok. Como la función es creciente, bueno, observemos que tk menos 1, esto ya lo habíamos calculado, si quieren lo escribo, pues va a ser igual a A más K B menos A entre N, menos A más K menos 1 por B menos A entre N. Y las A se cancelan, y aquí el K también cancela este K, y solo va a sobrevivir el B menos A entre N. ¿Se acuerdan? Esto ya lo habíamos calculado, de hecho. Luego, la otra observación es que como F es creciente, pues entonces el ínfimo se alcanza en el extremo izquierdo, es decir, va a ser F de tk menos 1. Y el supremo se alcanza en el extremo derecho. ¿Sí? Y lo otro que ya sabíamos es que la suma superior menos la suma inferior se podría abreviar en una sola suma, desde k igual a 1 hasta n, del supremo menos el ínfimo por tk menos 1. ¿Se acuerdan? Eso lo puse como una observación y les dije eso, guárdenlo porque lo vamos a necesitar. ¿Sí? Esto de aquí. En realidad, no hay mayor ciencia, simplemente escríbanlas y se unen en una sola y así queda. Ok. Entonces tenemos esta expresión, pero nosotros ya sabemos quiénes son los supremos, los ínfimos y los tk menos 1. Entonces, este supremo quedamos que era f de tk, el ínfimo quedamos que era f de tk menos 1, y tk menos 1 ya lo habíamos calculado, está aquí. Aquí está. tk menos 1 era el b menos a entre n. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Ok, entonces si se fijan, este b menos a entre n no depende de quién sea acá, entonces yo lo puedo sacar de la suma. Entonces esto es igual a b menos a entre n por la suma desde k igual a 1 hasta n de f de tk menos f de tk menos 1. ¿Y quién me dice qué tipo de suma es esta? Telescópica. Es una suma telescópica. Entonces, como es una suma telescópica, pues esto es igual al b menos a entre n, y de la suma telescópica solo sobreviven el último menos el primero. Pero el último, pues en realidad es f de b, y el primero, pues es f de a. ¿Y cómo habíamos elegido n? Les dije, pues la voy a... ¿Dónde está? Aquí. N lo habíamos elegido de manera que b menos a por f de b menos f de a entre n sea menor que epsilon. Entonces, si se fijan, justo esto es lo que yo tengo aquí. B menos a, aquí me faltaron quizás unos paréntesis, pero es b menos a por f de b menos f de a, todo entre n, pues esto es menor que epsilon. ¿Y qué demostré? Que la suma superior menos la suma inferior respecto a esta partición es menor que epsilon, y eso era justo lo que yo quería demostrar. ¿Sí? Y ya acabamos.
Y ya con esto tienen que todas las funciones crecientes son integrables en intervalos cerrados y acotados, todas las decrecientes de manera análoga se prueban, y ya tienen una gran familia de funciones que van a ser integrables. ¿Sí? Tengo una duda. ¿Sí? ¿La n la podemos elegir por la propiedad arquimediana? Que se sigue- Por un corolario de la propiedad arquimediana. ¿Sí? Vale, Por un corolario de la propiedad arquimediana. Sí, sí. Sí, si tienen dudas de estas cuestiones de orden, hay unos videos ahí también en la lista de cálculo 1 sobre justo los axiomas de orden y se demuestran lo que me preguntaron hace ratito, este tipo de la existencia de las n's que hacen cualquier número, al dividirlo entre la n se hace tan pequeño como quieran. Hay varios corolarios ahí a la propiedad arquimediana. Ok, bueno, pues con esto acabamos la clase de hoy. La clase del lunes, repasen sus notas sobre continuidad. En particular, continuidad uniforme, si no la vieron, y si no vieron continuidad uniforme, hay por ahí un video, se los voy a mandar al rato porque ese sí va a ser importante, en el que se demuestra que toda función continua en un intervalo cerrado y acotado es uniformemente continua. Igual el lunes yo voy a hacer un repaso muy breve, pero no me voy a detener a demostrar eso porque se supone que ya se vio en cálculo 1. Entonces al rato les mando el link por si alguien lo necesita checar, pero si no, repasen nada más definición de continuidad y de continuidad uniforme porque el lunes la vamos a necesitar. Muy bien, entonces sí, las personas que ya tengan equipo y están muy bien se pueden ir, tengan un bonito fin de semana, descansen, y las personas que no, por favor quédense para ver quiénes son y si podemos armar un equipo, ¿sí? Profe, antes de esto de los equipos, nada más para... Sí, dime. Es que no me quedó claro. Perdón, es que no te El escucho. F del... ¿F de qué? Bueno, hoy creo Es como que... de la densidad. No sé. Bueno, a ver, me despido de los que se están yendo. Váyanse. A ver, Jorge, no te entiendo. No sé si puedes escribirlo. Ok, ya lo escribiste. Ajá. Último paso de la demostración. ¿Este paso? Bye, bye. Jorge, Jorge Iván. O sea, ¿sí me escucha, profe? Sí, a ver, ya te escucho. ¿Este paso o cuál paso? Ajá. ¿Es equivalente el F de Tn menos F de T0 a F de B menos F de A? Sí, TN, ¿Es lo mismo? esta parte sí, claro. Eso está de aquí. Acuérdate que la partición siempre el T0 es igual a A y el Tn es igual a B. Entonces solamente sustituí Tn por B y T0 por A. Ok. ¿Ok? Sale, Bueno, gracias. no, de nada. Voy a detener la grabación porque ya